Si la mecánica cuántica es correcta, ¿qué es real? ¿Es el universo fundamentalmente aleatorio? Y si es así, ¿qué significa eso? ¿Podemos describir toda la realidad con las matemáticas? ¿O debemos encontrar una mejor manera de darle sentido al mundo? La mecánica cuántica tiene más de 100 años, pero los físicos aún luchan por darle sentido. Por un lado, tienen una teoría que es notablemente exitosa. La mecánica cuántica subyace a todos los dispositivos electrónicos modernos y no hay duda de que funciona. Por otro lado, con la mecánica cuántica, los físicos tienen una teoría tan diferente de todas las otras teorías científicas conocidas que todavía no están seguros de lo que significa. La semana pasada visité el Centro de Cultura Contemporánea en Barcelona, o CCCB para abreviar. El CCCB actualmente tiene una exposición sobre mecánica cuántica de la que quiero contarles. Admitiré que no me encanta mezclar arte con ciencia. A menudo encuentro que los resultados son un compromiso que tiene un valor artístico pobre y un valor científico pobre, pero la exposición cuántica en el CCCB evita este problema al dejar el arte a los artistas y la ciencia a los científicos. Entonces, en lugar de forzar un mensaje científico sobre las instalaciones artísticas que generalmente funciona mal, aquí han complementado las obras de arte con material educativo de científicos. De esta manera, el visitante aprende algo sobre la historia, la teoría y las aplicaciones de la mecánica cuántica, mientras que las obras de arte hacen tangible lo abstracto e invitan al visitante a reflexionar sobre los misterios del mundo cuántico. Me gustó especialmente esta instalación del artista coreano Young-chul Kim. Las luces intermitentes aquí son colecciones de detectores de muones que capturan rayos cósmicos que, pasar por esta señal dispara bombas que mantienen un líquido transparente alrededor de los tubos. Me parece una visualización encantadora de cómo los eventos cuánticos microscópicos pueden crecer y tener consecuencias macroscópicas. ¿Cuánto de nuestra vida se debe realmente al azar? Si pudiera averiguarlo, ¿le gustaría saberlo? Esta instalación de video del dúo de artistas Jack Helfs y Harun Mirza es algo más extraña. Las frases que ves aquí han sido generadas por técnicas de texto predictivo y traducidas, ida y vuelta entre español e inglés repetidamente. Se supone que debe hacerte pensar en cómo los idiomas que usamos limitan lo que podemos saber. Según el folleto, la instalación representa entidades ficticias del futuro lejano, intentando comunicarse a través de las barreras del tiempo y la materia. Oh, bueno, esta es otra instalación de video. O más bien, según el folleto, es un manifiesto audiovisual. El nombre del artista es Diane Bauer. Su intención aquí es ilustrar la diferencia entre la realidad del mundo subatómico y su apariencia para nosotros, especialmente la dificultad de dar sentido al tiempo y la relación de causa y efecto en el nivel fundamental. Una pieza que encuentro algo más fácil de interpretar es esta colección de exhibiciones de números de James Bridle. Cada uno de estos números se genera al evaluar alguna entrada local, como la temperatura, el sonido, la humedad, la luz, etc. El artista quiere que pienses en qué es aleatorio y qué no, y si realmente sabemos la diferencia. La mayoría de los generadores aleatorios que utilizamos hoy en día no son realmente aleatorios, por lo que a menudo se los llama generadores pseudoaleatorios. El generador pseudoaleatorio típico tomará una semilla, por ejemplo, del reloj de su computadora y la usará para extraer una secuencia de números de, digamos, los dígitos de pi. La mecánica cuántica, sin embargo, hace posible generar números aleatorios verdaderos. Un ejemplo de dicho dispositivo también se exhibe en la exposición. La teoría cuántica puede tener un siglo de antigüedad, pero la investigación está lejos de hacerse. Los físicos de partículas continúan estudiando la estructura de la materia en escalas más cortas con colisionadores de partículas, y tratan de comprender el papel del efecto cuántico en el universo primitivo. La mejor teoría actual dice que las fluctuaciones cuánticas crearon los primeros grupos que luego se convirtieron en galaxias.
Y también en el lado de las aplicaciones, la investigación es hoy más activa que nunca. En todo el mundo, los investigadores ahora están tratando de construir una computadora cuántica que, si alguna vez funciona, aumentaría enormemente la cantidad de problemas computacionales que podemos resolver. En total, la exposición contiene 10 obras de arte creadas por artistas residentes en el CRN. La exposición cuántica en el CCCB se extenderá hasta el 24 de septiembre de 2019. Entonces, si estás en Barcelona, échale un vistazo.